Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y es un placer tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que literalmente ha hecho arder las redes sociales y que tiene a todos los fans de Kerem Bürsin completamente locos. ¿Están listos para el chismecito jugoso del día? Porque hoy vamos a hablar del comentario que Kerem Bürsin soltó y que hizo enloquecer a sus fans: "Te haré mi esposa". Imaginen la escena. Kerem, guapísimo, carismático, hablando y soltando esa bomba. ¿Quién no querría escuchar eso? Ah, pero esperen. No se trata de una promesa de matrimonio a una fan afortunada, sino de un comentario hecho en un contexto particular, y es precisamente ese contexto el que vamos a desentrañar hoy. Vamos a analizar a fondo lo que pasó, dónde y por qué dijo eso, y sobre todo, la reacción de sus fans. Prepárense porque vamos a bucear en el mundo de las redes sociales, de las entrevistas y por supuesto, del encanto irresistible de Kerem Bürsin. Antes de empezar y para que no se pierdan nada de los chismes, noticias y análisis sobre el mundo de las series turcas y las celebridades, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y así estarán al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. ¿Listos para el chisme? Empecemos. Para entender la magnitud de este comentario, primero debemos situarnos. ¿Dónde y cuándo fue que Kerem soltó esta frase que hizo temblar al Internet? Bueno, todo sucedió durante una entrevista. Kerem Bürsin, conocido por su humor, su carisma y su habilidad para conectar con sus fans, estaba en una conversación casual, probablemente hablando sobre sus proyectos, sus futuros roles o quizás incluso sobre su vida personal. No voy a darles datos concretos sobre la fecha y el canal de la entrevista porque la información precisa puede ser difícil de recordar a la perfección en el momento. Sin embargo, lo fundamental es que fue una conversación relajada, de esas en las que los entrevistados se sienten cómodos y pueden mostrar su lado más natural y, por ende, más auténtico. Es en este ambiente distendido donde las verdaderas personalidades, y a veces, los secretos más jugosos, suelen aflorar. En medio de la entrevista, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, el tema de las relaciones y el matrimonio salió a colación. Imaginen la pregunta: ¿cómo te imaginas el matrimonio? ¿Qué buscas en una pareja? Preguntas comunes, ¿verdad? Preguntas que en la mayoría de los casos obtienen respuestas previsibles, protocolarias, quizás hasta un poco aburridas. Pues bien, la respuesta de Kerem, en lugar de ser una descripción genérica y políticamente correcta, fue mucho más directa y para muchos impactante: "Te haré mi esposa". ¡Boom! Imagínense las reacciones. Si ya de por sí Kerem tiene una legión de fans que lo adoran, con esta frase el mundo entero se volvió loco. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, TikTok, todo se inundó de comentarios, memes y reacciones sobre esta declaración. ¿A quién le habrá dicho eso? ¿Qué afortunada será? Necesito saber todos los detalles, eran solo algunos de los comentarios que se podían leer. La efervescencia era palpable, la energía, electrizante. Cada publicación, cada mención, cada retweet, alimentaba la vorágine de especulaciones y emociones. Pero, ¿a quién se dirigía Kerem con estas palabras? La clave está, como siempre, en el contexto. Y es aquí donde la historia toma otro rumbo, un giro que para algunos podría significar un ligero aterrizaje de la euforia inicial, pero que para otros no hizo más que acentuar la magia y el encanto del momento. Según la información que he recopilado, y que seguramente muchos de ustedes ya conocen, Kerem estaba haciendo referencia a su personaje en un proyecto en ese momento, o tal vez estaba actuando durante la entrevista, metido en el papel de un personaje que por las circunstancias se expresaba de esa manera. La realidad es que la frase no fue dirigida a una persona específica en la vida real, sino que era parte de su trabajo y de su manera de interpretar un personaje. Sin embargo, y aquí reside el verdadero genio de la situación, la magia del asunto es precisamente esa, la ambigüedad. La forma en que Kerem dijo la frase, su mirada, su tono de voz, la entonación con la que pronunció cada palabra, todos esos elementos, sutiles pero poderosos, contribuyeron a la creación de una fantasía colectiva, al nacimiento de un sueño compartido por miles de fans. Y es que ¿quién no querría, aunque sea por un instante, escuchar esa frase de Kerem? ¿Quién no anhelaría por un breve momento ser el centro de su atención, la destinataria de esas palabras que destilan romanticismo y promesa? La reacción de los fans, como era de esperarse, fue masiva y diversa.
Hubo de todo, desde la euforia y la emoción desbordada, pasando por la sorpresa y el asombro, hasta la ligera decepción al saber que no se trataba de una propuesta real dirigida a una persona específica. Pero al final, la conclusión fue unánime: Kerem Bürsin es, sin duda, un hombre que sabe cómo encender la llama. Un hombre que con su simple presencia, con su carisma innato, tiene la capacidad de generar este tipo de reacciones en masa, de crear un torbellino de emociones que moviliza a sus seguidores y los hace partícipes de su universo. Analizando las reacciones en redes sociales, pudimos ver un montón de memes creativos, ingeniosos y desternillantes, vídeos editados con la frase intercalada con imágenes de Kerem en diferentes papeles, y por supuesto, miles de comentarios expresando admiración, cariño y un toque de humor que demostraba la complicidad existente entre el actor y sus fans. Algunos fans incluso comenzaron a especular sobre posibles proyectos futuros en los que Kerem podría interpretar a un personaje que por guión se expresara de manera similar. La imaginación de los fans, como es sabido, es ilimitada, y esa cualidad, esa capacidad de soñar y de crear historias a partir de pequeñas pistas, es precisamente lo que hace que todo sea tan divertido, tan emocionante, tan vibrante. Otro aspecto interesante de todo esto es cómo Kerem maneja su imagen pública. Él es consciente del impacto que tienen sus palabras y sus acciones en sus fans, y aprovecha esta conciencia para mantener la conexión y el interés del público. En lugar de evitar el tema, de minimizarlo o de restarle importancia, él lo abraza, lo comenta, juega con él, y eso lo hace aún más cercano a sus seguidores. No se esconde, no se protege tras una máscara de frialdad o indiferencia, al contrario, se muestra tal cual es, con sus fortalezas, sus debilidades, su sentido del humor y sobre todo con su innegable encanto personal. Lo que Kerem hizo, más allá de soltar una frase que podría haber sido malinterpretada o sacada de contexto, fue darle un golpe de adrenalina a su carrera. Generó conversación, mantuvo a sus fans hablando de él y de sus proyectos, y demostró, una vez más, su astucia para navegar por el complejo mundo del entretenimiento. Y eso, en el competitivo y a veces despiadado mundo del espectáculo, es algo muy valioso. Es una habilidad que le permite mantenerse relevante, generar expectación, y sobre todo, seguir conectado con su público. Además de la reacción efusiva y apasionada de los fans, también hubo algunos análisis interesantes y reflexivos por parte de la prensa turca y de medios especializados en el mundo del espectáculo. Se discutió sobre la importancia del marketing en la imagen de los famosos, sobre cómo una simple frase, dicha en el momento adecuado y por la persona adecuada, puede generar tanto revuelo y, en definitiva, impactar en la percepción del público. Se debatió sobre la capacidad de Kerem Bürsin, con su carisma, su inteligencia y su instinto natural para la comunicación, para aprovechar estas situaciones a su favor, para transformar un simple comentario en una noticia de alcance global. Otro punto importante a destacar es la relación especial y profunda que Kerem mantiene con sus proyectos. Siempre se entrega al máximo en cada papel, y eso se nota en su interpretación, en la manera en que se mete en la piel de cada personaje, en la pasión que transmite en cada escena. La frase "te haré mi esposa", aunque no fuera literal, aunque no estuviera dirigida a una persona específica, demuestra esa entrega, esa pasión por su trabajo y esa capacidad de conectar con el personaje que está interpretando, de hacer que el público crea en lo que está viendo, en lo que está escuchando, y de transmitir emociones que calan hondo en el corazón. En resumen, el comentario de Kerem Bürsin, "te haré mi esposa", fue un pequeño terremoto, un sismo mediático que sacudió el mundo de las redes sociales y que demostró, una vez más, el poder del carisma, la influencia de los famosos y la capacidad de una simple frase para generar un impacto masivo. Aunque la frase no se dirigió a una persona específica, sirvió para mantener la conversación sobre Kerem, para alimentar la fantasía de sus fans, para demostrar, una vez más, su habilidad para generar expectación e interés y para consolidar su posición como uno de los actores más queridos y admirados de Turquía, y por qué no, del mundo entero. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Kerem Bürsin es un hombre con un gran sentido del humor, con una inteligencia aguda y con una gran capacidad para conectar con su público. Es alguien que entiende a la perfección el poder de la comunicación y que sabe cómo utilizarlo para su beneficio. Segundo, que las redes sociales son un campo de cultivo perfecto para generar expectación, para viralizar contenidos y para mantener a los fans enganchados, informados y sobre todo entretenidos. Tercero, que una simple frase, si se dice en el contexto adecuado, si es pronunciada por la persona adecuada y si se transmite con la entonación y la emoción correctas, puede tener un impacto enorme, puede convertirse en un fenómeno social, en un tema de conversación que trasciende las fronteras y que une a personas de diferentes culturas y orígenes.
Y finalmente y lo más importante, que Kerem Bürsin sabe cómo jugar el juego de la fama, que lo hace con inteligencia, con carisma, con mucho encanto y, sobre todo, con una gran dosis de respeto y cariño hacia sus seguidores. Es alguien que valora la conexión con su público, que entiende que el éxito no se construye en solitario, sino en comunidad, y que por eso se esfuerza por mantener una relación cercana y auténtica con sus fans. Pero profundicemos un poco más en el impacto de esta frase y en las estrategias que posiblemente hay detrás. ¿Cómo se construye la imagen de un famoso? ¿Qué elementos entran en juego para que una simple declaración se convierta en un acontecimiento? La imagen de un famoso, como la de cualquier marca, se construye a través de una combinación de factores. En primer lugar, está el talento, la habilidad para destacar en su campo, ya sea la actuación, el canto, el deporte o cualquier otra disciplina. Luego está la personalidad, el carisma, la capacidad para conectar con el público y para generar empatía. Pero además de estos elementos intrínsecos, hay otros factores externos que también juegan un papel fundamental, como la estrategia de marketing, la gestión de la imagen pública, la interacción en redes sociales y la capacidad para aprovechar las oportunidades que se presentan. En el caso de Kerem Bürsin, su talento y su carisma son evidentes. Es un actor talentoso y versátil, con una capacidad innata para la interpretación. Su carisma, su sonrisa y su mirada penetrante lo convierten en un hombre atractivo y cautivador. Pero además de estas cualidades innatas, Kerem también ha demostrado ser un estratega inteligente, un hombre que entiende el juego de la fama y que sabe cómo utilizarlo a su favor. El comentario "te haré mi esposa" es un ejemplo perfecto de cómo Kerem aprovecha las oportunidades para mantener el interés del público, para generar expectación y para alimentar la fantasía de sus fans. Es una frase que por su ambigüedad y por su carga romántica, despierta emociones y genera conversación. Es una frase que, dicha por Kerem Bürsin, adquiere un significado especial, un magnetismo que atrae a las masas. Pero, ¿fue esta frase una estrategia de marketing premeditada? Es difícil saberlo con certeza. Podría ser que fuera una simple declaración, un comentario improvisado, dicho en el fragor de una entrevista relajada. O podría ser que fuera una estrategia calculada, una forma de mantener el interés del público y de generar conversación. Lo cierto es que independientemente de sus intenciones, el resultado fue el mismo. La frase "te haré mi esposa" se convirtió en un fenómeno viral, en un tema de conversación que trascendió las fronteras y que consolidó aún más la popularidad de Kerem Bürsin. Detrás de este tipo de fenómenos, hay una serie de estrategias y tácticas que suelen utilizarse en el mundo del marketing y la gestión de la imagen pública. Estas estrategias pueden incluir: la creación de contenido atractivo y relevante Kerem Bürsin, a través de sus actuaciones, sus entrevistas y sus interacciones en redes sociales, genera contenido que es atractivo y relevante para su público. Este contenido puede incluir fotografías, vídeos, entrevistas, noticias y cualquier otra información que pueda interesar a sus fans. La interacción en redes sociales Kerem Bürsin es un usuario activo de las redes sociales, donde interactúa con sus fans, responde a sus comentarios y comparte información sobre su vida personal y profesional. Esta interacción ayuda a construir una relación cercana y auténtica con su público. El aprovechamiento de la ambigüedad Kerem Bürsin, a través de sus declaraciones y sus acciones, a menudo aprovecha la ambigüedad para generar expectación y para mantener el interés del público. La frase "te haré mi esposa" es un ejemplo perfecto de esta estrategia. La colaboración con otras figuras públicas Kerem Bürsin, en ocasiones, colabora con otras figuras públicas, como actores, actrices, cantantes o influencers, para ampliar su alcance y para llegar a un público más amplio. La adaptación a las tendencias Kerem Bürsin, como buen conocedor del mundo del espectáculo, está siempre al tanto de las últimas tendencias y novedades, y adapta su imagen y su estrategia a los gustos y preferencias del público. En definitiva, la imagen de un famoso, como la de cualquier marca, se construye a través de una combinación de talento, personalidad, estrategia y adaptación. Y en el caso de Kerem Bürsin, esta combinación ha dado como resultado un actor exitoso y querido por el público, un hombre que sabe cómo jugar el juego de la fama y que lo hace con inteligencia, carisma y mucho encanto. Pero volvamos a la reacción de los fans. ¿Qué es lo que realmente los hizo reaccionar de esa manera? ¿Qué elementos de la frase, de la situación, de la personalidad de Kerem, generaron esa explosión de emociones?
En primer lugar, está la propia frase, te haré mi esposa. Es una frase directa, romántica y con un alto contenido emocional. Es una frase que en el contexto adecuado puede despertar sentimientos de alegría, sorpresa, esperanza e ilusión. Es una frase que dicha por alguien como Kerem Bürsin adquiere un significado aún más especial, un magnetismo que atrae y cautiva. En segundo lugar, está el contexto en el que se dijo la frase. La entrevista, el ambiente relajado, la conversación casual sobre relaciones y matrimonio, todo ello contribuyó a crear una atmósfera propicia para la fantasía y el romanticismo. En tercer lugar, está la personalidad de Kerem Bürsin. Su carisma, su sonrisa, su mirada, su tono de voz, todo ello contribuyó a hacer que la frase fuera aún más impactante y memorable. Kerem Bürsin es un hombre que irradia energía positiva, que transmite confianza y que tiene una gran capacidad para conectar con el público. En cuarto lugar, está la propia naturaleza humana. Todos, en mayor o menor medida, anhelamos el amor, la compañía, la estabilidad y la felicidad. La frase te haré mi esposa toca una fibra sensible, un anhelo profundo que todos llevamos dentro. Y por último está el poder de las redes sociales. Las redes sociales amplifican las emociones, generan reacciones en cadena y permiten que las noticias y los rumores se propaguen a una velocidad vertiginosa. En el caso de la frase te haré mi esposa, las redes sociales fueron el caldo de cultivo perfecto para que la fantasía se desatara y para que la emoción se multiplicara. En conclusión, la frase te haré mi esposa, de Kerem Bürsin fue un pequeño terremoto mediático que sacudió el mundo de las redes sociales. Fue una frase que generó un impacto masivo, que mantuvo la conversación sobre Kerem, que alimentó la fantasía de sus fans y que demostró, una vez más, su habilidad para generar expectación e interés. Fue en definitiva un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, una simple frase, si se dice en el momento adecuado, por la persona adecuada y con la entonación correcta, puede tener un poder enorme. Y ahora, para finalizar este análisis exhaustivo, reflexionemos sobre el futuro. ¿Qué nos depara el futuro de Kerem Bürsin? ¿Qué nuevos proyectos nos tiene preparados? ¿Cómo seguirá manejando su imagen pública? Kerem Bürsin es un actor talentoso y versátil, con una carrera prometedora. Su popularidad sigue en aumento y su nombre es sinónimo de éxito y reconocimiento. En el futuro podemos esperar verlo en nuevos proyectos, en papeles desafiantes y en producciones de alta calidad. Podemos esperar que siga sorprendiéndonos con su talento y con su capacidad para reinventarse. Podemos esperar que siga manteniendo una relación cercana y auténtica con sus fans, y que siga aprovechando las oportunidades para conectar con el público y para generar expectación. En cuanto a su imagen pública, podemos esperar que Kerem Bürsin siga siendo fiel a su estilo, a su personalidad y a sus valores. Podemos esperar que siga siendo un hombre cercano, accesible y auténtico. Podemos esperar que siga siendo un ejemplo de profesionalidad, de talento y de compromiso con su trabajo. En definitiva, el futuro de Kerem Bürsin es prometedor. Tiene talento, carisma, inteligencia y la capacidad para conectar con el público. Y con estas cualidades está destinado a seguir cosechando éxitos y a seguir conquistando corazones en todo el mundo. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y en el impacto de una simple frase. ¿Qué opinan ustedes sobre este comentario de Kerem? ¿Qué sintieron cuando lo escucharon por primera vez? ¿Creen que fue una estrategia de marketing? ¿O simplemente una frase dicha en el momento? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus ideas y propuestas para futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Recuerden que siempre estoy abierto a sugerencias y comentarios, así que no duden en dejarme sus ideas y propuestas para futuros vídeos. Y ahora, para que no se pierdan nada del contenido de este canal, no olviden darle me gusta al vídeo. Si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos sobre series turcas, celebridades y todo lo que nos apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y hasta la próxima.